Hola, perdona que siempre nos pilláis que estamos terminando de poner los puntos finales para empezar a hablar. ¿Qué tal? Estamos a 2 de junio en plena Feria del Libro en Madrid. Vamos a reunirnos hoy en el Club del Audiolibro con Paloma Sánchez Garnica, que es la autora de Berlín, Últimos días en Berlín, y que es el finalista del Premio Planeta 2021. Yo estuve esa noche en el que ella se alzó con el finalista y luego Carmen Mola y La Bestia también. Pero Paloma, por supuesto, también ha visto como algunas de sus obras han sido adaptadas al formato de audiolibro, y yo creo que eso es de las primeras cosas que queremos comentar con ella, precisamente cómo se siente cuando escucha sus ficciones en la voz de determinadas actrices, cuál de todas esas adaptaciones que han tenido sus obras es la que más le gusta de las que disponemos en Audible, cuál es el momento que escoge para escuchar un audiolibro, cuál es el que recomienda, y que son siempre un poco como establecemos este puente para saber con autores que no necesariamente escriben en ficción sonora cómo se sienten en este nuevo medio de narración que muchas veces a nosotros nos recuerda siempre la sensación de la radio, y es un poco como un poco lo que también significa el podcast, que es un poco como un programa de radio, pero que nos tiene a nosotros aquí en imágenes y que tiene esta sensación del directo que solamente la tecnología nos puede ofrecer. Estamos esperando que Paloma entre a hablar con nosotros. Creo que... y nada, mientras tanto estamos acá encantados de volver a hacer esta conexión y de hablar con una autora que aquí estás. ¿Cómo estás, Hola, Paloma? Encantado de Boris, encantada saludarte. de estar contigo. Nerviosa, porque a mí me pone muy nerviosa Y estas yo cosas también. de Instagram. Me ponen muy nerviosa. Uy, no tienes una idea. Sí, no tienes una idea, a mí también. ¿Y por qué crees que nos ponemos tan nerviosos? ¿Por qué tú crees que tampoco estamos como tan cómodos con la idea de sentirnos analógicos Yo es que más soy que analógica. digitales? Yo nací en el siglo pasado y procuro adaptarme, y con Yo esta también. pandemia que hemos tenido. Nos hemos adaptado prácticamente todos, pero es un medio en el que voy con mucho respeto, y gracias a gente que me ayuda y que está detrás y que lo intenta una y otra vez, al final lo Qué consigo, divina. consigo estar viéndote y que me Claro. estés viendo. Lo consigues y te estamos viendo, pero la primera pregunta es precisamente, este podcast nace de la idea de los audiolibros, y muchos de los autores con los que hablamos han visto adaptadas sus obras a al formato de audiolibro, o directamente han escrito ficciones sonoras, que son un poco términos con los que te vamos un poco familiarizando porque surgirá mucho a lo largo de nuestra conversación. ¿Cuál es tu momento favorito para escuchar Bueno, un yo creo, audiolibro? soy lectora y además de papel, pero yo creo que los audiolibros tienen su efecto, sobre todo a mí, que cuando estás caminando, bueno, pues por ejemplo, un paseo por la playa, solo, por supuesto, en vez de ir pensando en otra cosa, Claro, si te pones micro, los cascos los y vas caminando, cascos. puedes ir escuchando esas voces tan extraordinarias que ponen muchas veces en los audiolibros, y puedes estar permitiendo meter en tu cerebro, en tu conciencia, esa historia escrita por un autor o por una autora hace poco o hace mucho, ¿no? Es algo es algo muy novedoso. Pero es algo muy novedoso, pero también crees que de alguna manera puede llegar a influirte en el momento que estás escribiendo, que no solamente piensas tú en tus personajes hablando, sino que puedes visualizarlos ya convertidos en los Yo creo que narradores de sí, esa es el historia. efecto. Yo creo que son diferentes aptitudes. El efecto de leer que se produce en el cerebro, que el efecto de escuchar. No oír, escuchar. Porque oímos todo lo que tenemos alrededor, pero Claro. escuchar, ser consciente de lo que está entrando en tu cerebro y asimilarlo y asumirlo. Eso es un ejercicio que te hace relacionar neuronas y te hace relacionar ideas y te hace crear análisis
que de otra forma no lo harías, ¿no? Entonces yo creo que tiene su punto. ¿Hay alguna voz en especial de los actores que han narrado tus libros o las adaptaciones que de tus libros se han hecho para audiolibro que te guste más que otros o que quieras agradecerles aquí con nosotros algo de lo que hayan Bueno, hecho yo en esa narración? es que no me acuerdo del apellido Sneus, la última, últimos días en Berlín. Sí, la hemos nombrado al Eso principio, es. Neus Además es que Sembra. ella puso la voz a la novela Nada de Carmen Laforet. Para mí eso ya, para mí eso Oh, ya vaya. es un honor. O sea, que la misma voz, O sea que intuyo que Nada y que Carmen Laforet es una autora y una novela que mucho. también te ha marcado mucho. Es de esos libros, es de esos libros que te No, impulsaron a escribir a ti. es que el impulso de escribir no sé de dónde vino, porque además me vino muy tarde, Boris. Yo ¿De dónde nunca había vino? pensado en escribir. Cuéntanos, Siempre, Paloma. el mundo de los libros, la lectura, soy lectora voraz desde que tengo uso de razón. Tengo mi primer cuento que me regalaron los Reyes Magos, entonces, eh, un libro que era más grande que yo sobre de las aventuras de Pinocho, que me marcó mucho porque entendí Ya, lo que era la gratitud y la ingratitud, la empatía hacia el creador, claro. hacia quien te crea, o sea, sí el Hacia respeto, ¿no? La Chepeto. mentira, no sé, me quedó muy grabado. Y Pero, hombre, creo que ahí ya se avistaba realmente una muy buena escritora, porque yo, por ejemplo, nunca tuve esa sensación con Pinocho, más bien, por ejemplo, me daba miedo. Pinocho me parecía como que se iba a aparecer en mi habitación de casa e iba a hacer conmigo algo que no iba a ser agradable o me iba a meter en un lío, ¿comprendes? Pero tú veías más cosas que otros sí, la lectores, verdad, desde luego. Y eso yo era porque ya no eras sé, yo creo autora, que he claro. tenido esa sensación, pero una inquietud que no supe identificar prácticamente hasta los 43 años y en esa búsqueda he hecho un montón de cosas y yo creo que, siempre lo digo, si yo hubiera tenido claro que tenía con 20 años, con 15 años, con 25 años, que quería ser escritora, hubiera sido un fracaso porque era muy impaciente, era muy vehemente, era muy inmadura y necesitaba esa trayectoria vital que he tenido. He hecho dos carreras, me casé, tuve hijos, hice dos carreras, hice una oposición a registros, ejercí el derecho y ya de repente cuando tengo todo ese bagaje cultural, profesional, personal, de repente un verano con unos amigos hablando de que habíamos cumplido ya todos los 40 años, hablando de que ya teníamos pasado, que ya teníamos fotos en blanco y negro, qué horror, la crisis de los 40, uno se le ocurrió decir, pues para que te recuerden tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y fue la primera vez que me planteé Y escribir una bueno, novela, sin ninguna ambición nada más que el pálpito de escribir. Está fascinado de dar el paso. ay, Paloma, me encanta esta historia totalmente, porque realmente tienes razón, un buen escritor en el fondo probablemente se lo puede proponer, pero es importante que vivas varias cosas para luego saber qué es lo que vas a contar y llegar a un punto de madurez y decir, bueno, ahora me arrojo. ¿No te pareció un poco que quizás la edad podría jugar en contra? ¿Es esto una situación que a veces las mujeres os preguntáis más que los hombres por la manera en que está establecida la sociedad, que parece que para las mujeres es más difícil Yo creo envejecer que que, para los fíjate, varones? yo creo que necesitaba esa madurez mental, cultural, profesional, personal, para poder, ahora que llevo 8 novelas, para poder entrelazar historias, crear personajes con cierta base, con certeza, ¿no? Y sí que es verdad, bueno, las mujeres, yo en la maternidad fui muy pronto madre, ¿no? Y eso te imbuye en una, porque además ahora me enternece mucho cuando me dicen, mujeres, me gusta, porque siempre son las mujeres, ¿no? Que me dicen, me gustaría escribir, pero es que tengo niños. Me gustaría leer más, pero es que tengo niños. Y eso ¿Y tú cómo bueno, es que mis conciliaste hijos, entonces? O sea, que tú también eso se ha sumado a tu bagaje. Has tenido que conciliar, que es esa palabra
que a mí me parece como increíble, porque parece que solamente si eres madre puedes tener esto, pero es que es verdad, es realmente complicado. Bueno, yo ¿Cómo te digo, organizas el y tú lo tiempo? sabes, porque yo he tenido tengo un gran compañero de vida que me ha apoyado siempre, hasta cuando yo algunas veces analizo mi vida y digo, ¿cómo es posible que con un entusiasmo, con un optimismo, con unas ganas, y ahora quiero hacer esto, y venga, pues venga, te apoyo en esto, ahora quiero hacer esto, venga, vamos a por ello, y siempre con un entusiasmo en un camino muy incierto, porque claro, ahora estoy donde estoy, ahora mi carrera está más o menos, mi lugar en el mundo está, es evidente, Claro, claro, hay ocho pero, libros pero detrás, porque los antes de acabas de esos 8 mencionar, libros ha exactamente. habido un camino muy desconcertante que él siempre, siempre, mi marido, por supuesto, estoy hablando de él, que él siempre ha estado ahí, siempre, desde el primer momento. Es O un sea hombre que que es, es, impo- es importante para ti la pareja. Como escritora incluso, es importante contar con esa parte del equipo, con haber tomado esa es decisión. absolutamente necesario. La persona que ha estado a mi lado, el hombre que me ha acompañado desde que nos conocimos, yo con 17 años, él con 24, ha sabido sacar lo mejor de mí, enriquecer todo aquello que podía haber quedado oculto. Me ha enseñado a caminar por el mundo con paso firme, a ilusionarme con las cosas, a aprender de los fracasos. Me ha enseñado también a Paloma, pero ¿cómo se aprende de un fracaso? Si, por ejemplo, alguien pasara y ahora conectara con nosotros, ¿qué respuesta le podríamos dar? ¿Qué pues consejo mira, que muchas podríamos veces utilizar? pensar, La mayoría de la pues gente tiene pánico al fracaso, ¿no? No lo puede ver que es como una es ayuda que para un nos posterior éxito. pensamos que cuando empezamos un proyecto, tenemos una ilusión, tenemos un sueño y no conseguimos llegar al final, llegar a la meta, consideramos que es un fracaso y realmente hemos fracasado porque no hemos llegado a la cima. Pero en ese ascenso, en ese camino, en ese intento, en esa ganas de hacer, de construir ese proyecto que tenemos en la cabeza, hemos aprendido tanto, 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 que a veces no nos damos cuenta hasta que pasa mucho tiempo. A mí me ha pasado con muchas cosas, ¿no? Eh, eh, yo no he tenido nunca ningún problema en empezar un camino y cuando he visto que ese camino no me llevaba por donde yo quería cambiar, eh, y Lo has además cambiar cortado y has pensando en que cambiado, has toda tomado la gente a otra mi alrededor decisión. pensaba, pues está loca otra vez, ahora por aquí, ahora por allá. Y yo creo que la enseñanza de la vida es intentar lo que quieres hacer. Otra cosa es que lo consigas. Eso es algo que a veces no depende casi ni de nosotros, ¿no? Pero intentarlo. Claro, Claro, pero no quedarte sin intentarlo. Yo creo que esto siempre es muy valiente y es claro, un mensaje que claro. tenemos que transmitir continuamente. Yo tengo la sensación que que tus novelas tratan siempre como esto y mezclan temas que parecen como tan dispares como el amor y la guerra o tiempos de guerra, como es el caso de Berlín, la novela de Últimos Días en Berlín. Pero quería preguntarte, en términos de nuestro universo del audiolibro, exactamente, ¿cómo sientes el sonido en la estructura y en la formación de Bueno, es esas historias? importantísimo la entonación, la forma, porque claro, si no tienes esa ambientación, esa entonación, esa forma de hablar, desconectas. Absolutamente. Claro, Inmediatamente, claro, pero es un poco forma parte de tu labor como narradora, por ejemplo, en una novela que está enmarcada en un tipo histórico, que al menos los personajes hablen como realmente hablaba la gente en ese momento, porque claramente la forma de hablar ha cambiado muchísimo, porque muchas otras cosas han influido en ella, la entre tecnología, ellas la tecnología. evidentemente. Lo que pasa es que sí, Claro, claro. yo trato a la hora de formar, sobre todo los diálogos de los personajes, trato de que, bueno, pues tengan ese punto de vocabulario y lo consigo a través de lecturas de novelas de esa época, que es
es lo que nos muestra la intrahistoria de esa época, ¿no? Las historias de gente corriente, que es lo que yo cuento, ¿no? Y no tenemos las voces Claro, y los claro. audiolibros o incluso las voces de las radios que en la época, por ejemplo, que está inspirada aunque tenemos, sí, de los grandes personajes históricos, pero no de las personas, de los pequeños y de las De los historias pequeñas, pequeños, de las claro, historias de cotidianas los como cualquiera verdaderos, de nosotros, ¿no? Más de mí que de ti, que tú estás más, claro. eres más tú por tu voz, a ti por tu voz, la gente te puede llegar a conocer, por tu voz, claro, Es verdad, para mí ha sido eso muy importante. Para mí mi voz no me gustaba nada al principio, pero luego he entendido que realmente es claro, y mi aquí gran medio de alguien, comunicación, ¿comprendes? Desde hablar por teléfono claro, hasta claro, hablar ahora pero contigo acá una en persona que nuestro club está del audiolibro. en un sitio y te oye hablar, te identifica inmediatamente. A mí no tanto, pero Sí, sí, sí. Me pasa mucho en los taxis. Pero Paloma, quería preguntarte, esa infrahistoria a la que tú siempre nos regalas a tus lectores, me gustaría mucho pensar cómo te documentas. Me has dicho ahora que lees novelas que de alguna manera están ambientadas en esa época que quieres recuperar, pero también de repente a lo mejor puedes recuperar trozos de audios, de la radio, imágenes de películas. ¿Cómo te trasplantas a esos ambientes donde luego ubicas a tus bueno, la base personajes es y la sus lectura, o historias? sea, la base es la lectura de ensayos, Ya, consulta de importante. ensayos, novelas, diarios. Los diarios a mí me vienen muy bien porque con los diarios entras además a formar parte de la vida de una persona concreta, que te cuenta sus vivencias. Luego las películas y Claro, documentales también me sirven mucho para las buenas películas, incluso las que no son tan buenas para, bueno, tramas, tienes ahí detalles y documentales, por supuesto. Y los audios, en esta era complicado porque yo alemán no sé, Boris. Entonces, sí que he tenido ca- gente, tanto en el ámbito soviético como porque tengo familia en Rusia, que me ha ayudado a todos mare magnum de patronímicos y de formas de llamarse que tienen los rusos. Y bueno, en los audios se lo he tenido más difícil por eso, por la barrera idiomática, ¿no? Oye, pero me imagino que para los actores que tienen que hacer tus narraciones y convertirlas en audiolibros, aprender a pronunciar bien esos nombres tiene que ser muy importante. ¿Colaboras tú con ellos? ¿Les das algún tipo de dato de cómo exactamente, cómo se debe decir Yuri Santa Cruz, por ejemplo, que es un nombre increíble, desde luego, y que te lo felicito enormemente? Pero quería preguntarte, la historia, por ejemplo, de Yuri Santa Cruz y de esa novela, ¿es algo que tú habías oído en tu No, casa? había leído, Viene así como por vía directo, viene por vía no. directa. Yuri Santa Cruz, el personaje, tiene un punto de inspiración, por eso Ujú. presenté con el seudónimo de Yuri Sivago, si te acuerdas. Era Yuri Sivago, mi seudónimo, porque es un Exacto, homenaje por al doctor Doctor Sivago y Zhivago y por Yuri, claro, a su autor, que en ruso se dice Boris Pasternak, con el acento en la I, claro, no Boris, como es claro. Boris. Además, eso me lo dice. Boris, sí, sí, mi mamá lo decía Sí, siempre, que era entonces París, eso en sí que me realidad, sí, dijeron, sí, es sí, Boris sí, sí, Pasternak, sí, eh, y, y sí Boris que Pasternak. en una relectura que hice cuando estaba documentándome, me inspiró muchísimo la integridad de ese personaje, del doctor Sivago, y luego la vida del autor, ¿no? La vida de Boris Pasternak es muy novelera también, ¿no? Esas dos mujeres, casado con su mujer, que es de la que nunca se separa, y con un amante, y bueno, pues y la verdad es que mis historias, fíjate, la única historia que tengo que he tratado con recuerdos personales de mi suegro, porque en mi casa nunca se habló de la guerra civil que tuvimos aquí. Cuando yo escribí Las Tres Heridas, tomé muchas de las conversaciones que mi suegro tenía con mi marido, porque hablaba mucho, mi suegro contaba mucho,
de lo que él había vivido con 19, 20 años en la guerra civil. Y muchas de las cosas, de los recuerdos que yo tenía, pues con 17, 18, 19 años, 20 años, cuando yo conocí a mis suegros, luego lo volqué en esa novela. Pero en el caso de, aunque mi padre Claro. estuvo, bueno, pues fue uno de los que captaron para llevarlos a la División Azul y estuvo unos meses en la División Azul, pero mi padre nunca, jamás me habló de ese tema. Nunca. Increíble, increíble. O sea que realmente en el fondo, por más que pudiera haber estado presente o no, tuviste realmente que investigarlo Ujú. y Sí, sí, recrearlo bueno, tú sola, mi padre murió hace ¿no? mucho Ya, tiempo, ya, ya. pero yo ahí tuvo una experiencia que no debió ser muy grata porque se llevó esa experiencia a la tumba. Mi madre me lo dijo que nunca había querido hablar de esa experiencia, de esos meses en la División Azul. No sé, bueno, mi padre siguió viviendo y estas cosas que se lleva uno consigo y que ya son irrecuperables. Por eso muchas veces yo digo, hay que hablar con los mayores, con nuestros padres, nuestros abuelos, porque tienen vivencias que guardan, que se quedan y que sin... Son importantísimas. No, y que además me parece muy importante que hagas hincapié en esto de la transmisión oral de la historia. En realidad, eso es un poco, El tiene mucho que ver con audiolibro, lo que somos en el claro. audiolibro, porque es verdad queda registrado. Y por eso te quería preguntar, los diálogos, las ambientaciones, las descripciones de los sitios, incluso los ruidos, los sonidos que puedan unirse a una narración. ¿Qué crees de este tipo de diálogos y de descripciones de acción? ¿Qué crees que es lo que ha gustado más a la gente que ha escuchado Yo tu creo último que lo que audiolibro? me dicen es que han aprendido, han entendido, más que aprender, han entendido una época un poco, bueno, que aprendes pues casi por pinza, con pinzas en el colegio y por películas y tal, que han aprendido Hmm. a través de los personajes a pie de calle, como si fueras con ellos por la calle, por las casas, han aprendido y han entendido un poco más una época que, bueno, pues no teníamos clara, ¿no? El ascenso del nazismo, la parte soviética, el estalinismo en Moscú, esa asfixia, ese miedo, esa sensación. Y yo creo que eso es lo que más, aparte de la historia de amor, que puede ubicarse en cualquier época, ¿no? Pero sobre todo el entender un poco más lo que yo me pretendía entender cuando empecé a escribir esta historia y qué falló para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué pasó a la sociedad alemana, gente como nosotros, como esta sociedad en la que vivimos ahora, qué pasó para que siguieran de esa forma tan enfervorizada y tan masiva a un salvapatrias como Hitler y a una ideología tan perversa como el nazismo o en el otro, la otra cara de la moneda, el estalinismo, en ese Moscú estalinista, ¿no? Y yo creo que entender esa parte de la Claro historia. que ambos terroríficamente mortíferos y terribles, son regímenes Causaron, muy mortales, causaron de inmensos causaron millones asesinatos. de muertos y mucho sufrimiento a millones de personas. Es verdad, pero ese tema de la historia es interesante, porque a veces te puede parecer remota y luego cuando te acercas a ella, tanto leyéndola visualmente como quizás escuchándolo a través de unas voces que te lo narran y que podrían hacértelo más cercano, exactamente cuál es el resultado de ese viaje, tú crees, para el lector y para ti como autora. ¿Te ves obligada a sacar conclusiones? O prefieres que se mantenga No, remoto o al contrario, traerlo para esto que acá? enseña este diálogo, Irene Vallejo habla de la literatura, de los libros, como un diálogo con el pasado para entender de dónde venimos, comprender mejor el presente y estar más preparado y con más instrumentos para afrontar el futuro. Es decir, no podemos pensar que como somos una sociedad con un Estado de Derecho, que somos una sociedad avanzada, bien estructurada, que estamos en Europa, bueno, una sociedad occidental, que a nosotros no nos puede ocurrir las tragedias y los horrores del pasado. Estamos muy equivocados.
Claro, porque ya supuestamente los hemos vivido, si se repiten, ¿qué significa tener ese bagaje? Claro, pero Como si no tenemos lo que estar tuviéramos claro, alerta ¿no? siempre. Es decir, y para esa alerta Mm. que necesitamos para no creernos invencibles, pues, que somos una sociedad que nosotros no nos pueden quitar lo que tenemos que estar alerta y uno de los instrumentos necesarios y que tenemos a nuestro alcance es la lectura, son los libros, son los audiolibros, son las historias que que moldean nuestra conciencia para que seamos críticos, para que cribemos la información, para que no nos traguemos todo lo que se nos dice a través de las redes, de los informativos, de la gente, que tengamos capacidad de cribar esa información, esos eslóganes fáciles, esa propaganda, ¿no? que se utilizaba y que tanto daño hizo en esa sociedad de los años 30. ¿No? Todas estas cosas te las planteaste cuando empezaste a escribir Últimos días en Berlín. También te planteaste que de pronto te dijeran, bueno, una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, ya existen otras. ¿Cómo reaccionaste en tu cabeza y en tu intimidad a que de pronto te plantearan un Pues argumento lo como tuve este? claro desde el principio. Yo no quería entrar, y no entro, de hecho, ni en trincheras, ni siquiera en el horror del Holocausto. No entro. Es los momentos, los Ya. años previos a esa Segunda Guerra Mundial y justo la consecuencia, porque la última parte es a partir del 30 de abril del 45, cuando se suicida por fin Adolf Hitler, y las consecuencias de esa guerra a través de los ojos de las mujeres de Berlín, las mujeres, las niñas que se Ujú. convierten en el botín de guerra del ejército vencedor, el ejército ruso, y cómo esas mujeres viven una tragedia durante semanas, son violadas muchas veces por muchos y durante mucho tiempo, y luego no se las considera como víctimas por parte de los aliados, se banaliza esa tragedia que viven porque son alemanas. Porque, claro, Vaya, los alemanes tenían la culpa de lo que había pero ocurrido. Es decir, salto. me doy cuenta, porque, claro, porque ellos como decían en la película del juicio a Nuremberg, que es el personaje de Marlene Dietrich, Ellos no ellos no sabían, sabían, claro, ellos no estaban allí sabían, pero no sabían. pero Mm, al final mm. ellos, la culpa, el vencido es el culpable y Alemania fue la que, Alemania con sus políticos y con su política, fue la que llevó al mundo, a Europa y al mundo, a esa Segunda Guerra Mundial. Y se les culpó durante mucho tiempo, injustamente, porque hubo sí gente que estuvo de acuerdo y que estaba convencido y que en algunos casos sigue convencido de que el nazismo era la solución para, y que si hubiera ganado la guerra, pues las cosas hubieran sido de otra manera. Pero hubo mucha gente también, mucha población alemana, que no pudo reaccionar por el miedo, porque el totalitarismo, uno de sus elementos fundamentales, instrumento básico, es el miedo, utilizar el miedo, el terror, para controlar a la sociedad. Y claro, con el miedo, Claramente, y que la propaganda también propulga, claro, expanda ese miedo. Quiero volver a preguntarte, hay varias cosas que te quiero preguntar, porque recuerdo perfectamente en la noche del planeta cómo le dedicaste el premio a tu marido, a que a mí me llegó muy hondamente, porque yo también creo que haría lo mismo, pero que me emocionó muchísimo. Y esto la guardaremos para más adelante. Pero ahora quiero saber, ¿qué papel tiene la oralidad en tu obra? El escucharte. ¿Lees en voz alta mientras escribes o antes de empezar un diálogo de alguno de tus personajes? ¿Cómo los construyes esos diálogos? ¿Y cómo crees que esto beneficia o no mira, yo al no audiolibro? leo en voz alta, pero sí verbalizo mucho mis ideas con mi marido. Es decir, él es el primer lector y por lo tanto el 80%, cuando estoy escribiendo, el proceso creativo, el 80% del tiempo y de nuestras conversaciones es sobre los personajes y sobre la historia. Y esa verbalización, ese hablar con él, ese dialogar, ese expresar lo que tengo en la cabeza, lo que me bulle en la cabeza, es fundamental para, claro,
Porque Claro, los oyes el diálogo, entonces, yo ¿no? Claro, vamos hablando, además, bueno, totalmente. yo cuando escribo estamos muy cerca del mar y paseamos mucho, yo hablo mucho paseando a orillas por la playa, a orillas del mar, y esa sensación de expresar, de contar, de decir, y él a lo mejor me dice algo, pero yo no le hago caso y sigo, y sigo, y sigo, y hay algunas veces que él me dice, digo, no, 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 calla, calla, que no, no te lances, que soy yo la que tengo, y para mí me viene, es fundamental expresarlo. Y luego también con mi editora, con mi querida Puri, pues cuando quedamos, lo mismo, o sea, expresar cuando ella ya tiene conocimiento de, ya ha leído el manuscrito, ella, el diálogo que tenemos Debatís, entre ella y yo, porque claro, ella claro, me conoce tenéis muy una bien, tú conversación sabes, la sobre... relación con los editores es fundamental, ella es mi psicóloga, sabe perfectamente hasta dónde me puede exprimir, hasta Es dónde, entonces única. ese diálogo, esa forma de sacar lo que yo tengo dentro, que algunas veces casi soy inconsciente, me ayuda a formar y a conformar las historias, las tramas y los personajes. La oralidad en ese sentido es fundamental. Maravilloso. Pero también, pero en algunos de tus audiolibros le dan un gran peso a las parejas de personajes, como por ejemplo Sofía y Daniel en La sospecha de Sofía, o Yuri y Claudia en Últimos días en Berlín. ¿Qué nos puedes decir de estos personajes, aparte de esta construcción que hacéis un poco que hacéis en pareja, tu marido y tú, y luego en las conversaciones con tu editora? Ayuda mucho el hecho de la pareja, ayuda muchísimo al fluir de tu ficción, de poder contar esas Con mi marido, historias. para la construcción. Ah, Las parejas que en las formas novelas. en Bueno, las es que novelas. al final vivimos en una sociedad en la que, bueno, pues sobre todo en La sospecha de Sofía, pues las mujeres lo normal es que se casaran, que es lo que le pasa a Sofía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Claudia Yuri, que al final se mete por medio, Krista, ese triángulo amoroso, son las relaciones personales. Se puede escribir también de seres humanos solitarios, pero yo creo que también influye un poco la vida personal de cada uno, ¿no? Y al final yo vivo en pareja y proyecto un poco mis historias de vidas en pareja, ¿no? De mujeres que se enamoran de hombres, a lo mejor pues esos triángulos amorosos de dos mujeres que se enamoran de un hombre, de cómo desarrollan esas relaciones, pero no sé, es que no, tampoco. Pero no crees, no, claro, pero no crees que uno de los fetiches modernos precisamente es la pareja, porque es tan difícil de alcanzar para tanta gente y una vez alcanzado a veces es tan Pero yo difícil de creo, sí, sostener. bueno, los fetiches, mm, es que claro, esto ya es un tema sociológico, Boris, pero yo creo que la pareja para que se sostenga el amor tiene diferentes fases y yo llevo 40 años con él. Para que una pareja se sostenga, que se necesita generosidad, respeto, admiración, además de amor, claro, ya por Espacio. supuesto, y una cierta independencia, o sea, tienes que vivir, pero hay veces también que en esta sociedad que vivimos, sobre todo las generaciones que vienen que por detrás de mí, las mujeres que vienen detrás de mí, de esta generación que hemos luchado que ha luchado sobre todo por hacerse, por convertirse en mujeres independientes, que no, porque yo vengo, En claro, defender su llega, sitio profesional, que durante mucho tiempo muy estuvo muy borroso y muy borroso. complicado y muy dependiente de, ¿no? Pero hay veces que cuesta asumir también compromiso, porque yo creo que también vivir en pareja supone un compromiso, ¿no? Una lealtad. Yo creo en la lealtad. Si estoy, estoy. Si no estoy, me voy. Si me Pues aburro, claro, porque hay ya, muy muchas bien, parejas que se magnífico. aburren. Yo sí me aburro con mi pareja, prefiero estar sola. Claro, es que esto es un estudio sociológico. Por eso, esto es un... Claro, pero yo
creo que es verdad que uno tiene que evitar aburrirse, pero tampoco puedes solamente refugiarte en Claro. que te has aburrido. Yo ahí siempre me gustaría marcar un punto hay una cosa que es o favorita o no. En Audible tienes La sospecha de Sofía, de la que estamos hablando ahora, Últimos días en Berlín, que es el finalista del Planeta 2021, y Las tres heridas que nos estuviste hablando antes. ¿Cuál de estas tres narraciones en Pues Audible yo es creo tu que, favorita? bueno, todas tienen bueno, su importancia, pero es que es lo que te he dicho antes, la voz de Neus, saber que esa misma voz ha dado vida a los personajes de Nada, A nada, claro, de es Carmen que para Laforet, mí claramente, sí, sí. cuando a mí Te Puri me impone lo dijo, mi muchísimo. editora me dijo, es Neus, bueno, es que me le evité porque es una sensación para mí, esa novela es una de las novelas top en mi vida lectora, ¿no? En mi universo lector. Y entonces, bueno, toma ese punto especial, ¿no? Esa misma voz que ha dado vida a los personajes de Nada de Carmen Laforet está dando vida a los personajes de Últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica. Lo más. Porque también tienes que pensar que, claro, me imagino que para ti como mujer y como lectora, Laforet es una escritora muy pionera, porque realmente escribe y publica en un momento en el que realmente no No, había había muy tantas pocas autoras. y la machaca. Para empezar, no había esa idea Claro, de la voz femenina, la, por ejemplo, en la narración. y además Lo tuvo inaugura éxito ella y la prácticamente. machacaron. O sea, la machacaron. La machacó su La familia, la machacaron, machacó un claro. mundo literario que no podía asumir que en el año 45, en esos años, pudiera ganar una mujer el Nadal. O sea, y tuvo éxito además, porque es que es una novela, eh, es una novela que te deja, o sea, que te mete en esa casa, en ese piso, en esa Barcelona de recién terminada la guerra, con esas heridas todavía abiertas, ¿no? Claro, Muy claro, y abiertas, entonces, claramente. Sí, sí, sí. Me, claro, esta referencia a la Foret no es desde luego nada baladí, porque has mencionado el éxito. Me interesaría saber cómo es tu relación con el éxito, porque ahora, después del finalista del planeta, realmente ese es siempre como un paso adelante, te ubicas como en un sitio. ¿Y qué es lo primero que sientes que cambia? ¿La percepción de la gente hacia ti, las envidias, cierta sensación de que de repente puedes entrar en trampas no, yo en sin ese poder sentido negativo evitarlo? no he tenido nada, ninguna sensación negativa, al contrario, Claro, positivo o sea que ha sido absolutamente. positivo totalmente el Y éxito ya y yo tu tengo relación un con él. concepto, tengo 60 años, Bori, ya acabo de cumplir 60, y yo considero que del fracaso se aprende, como hemos dicho antes, y el éxito se disfruta. Ahora toca pues esta proyección que te da, que tú sabes, te da el finalista del premio Planeta, el sello Premio Planeta te da una proyección inconmensurable, o sea, llegas a lectores que de otra manera no llegarías de ninguna manera. Y bueno, yo, Pero puede ser, Paloma, perdona que te interrumpe, puede ser que el éxito es mejor a partir de los 60 que antes, ¿entiendes? Y que vamos equivocados cuando lo claro, queremos pero todo muy hay una temprano cosa, en nuestras la edades. vanidad literaria la tenemos todos, todos los creadores, sobre todo los escritores. Necesitamos el reconocimiento de los lectores porque da valor a nuestro trabajo, pero es necesario gestionar esa vanidad. Si no sabes gestionar esa vanidad, se dispara y puedes pasarlo, puedes sufrir mucho y puedes pasarlo muy mal. Es decir, el éxito se convierte en tu propio Mm. enemigo. Claro, eso, si te pilla esa gestión, te pilla con una edad, con cierta inmadurez, con cierta, pues te puedes creer, claro, con cierta inseguridad. Inseguridad. Claro, cuando ya tienes 60 años, si no tienes madurez, si no tienes seguridad en lo que tú no tienes los pies en el suelo, pues bien firmes en el suelo, pues entonces ya apaga y vámonos. Pero ese es el grado que nos da la edad, relativizar todo. Y sobre todo lo que a mí Claro. me ha dado no solamente los 60 años que llevo de vida, sino lo que hemos pasado, Boris. Estos 2 años, casi 2 años y pico, en el que hemos estado hemos vivido una tragedia
tan desaforada para nosotros, o sea, algo impensable, que nos creíamos dioses, que podíamos hacer lo que queríamos y de repente nos vimos Que tan grande. íbamos a esa velocidad tan grande, todo lo hacíamos, teníamos tiempo para todo, Relacionarnos todo lo con todo, podíamos conseguir, de repente y de repente, parados, ¡paf! de repente no podemos salir, Mm, de repente no puedes abrazar, de repente no puedes ver a tus familias, a tus claro. hijos, a tus nietos. Y nos ha salvado esto, nos ha salvado esto. Pero fíjate, Paloma, que de repente la tecnología creció enormemente y nos permitió otra vez de nuevo poder comunicarnos, esencialmente. Esto que hablamos, la narración oral, el audiolibro también, y la lectura en sí, Increíblemente. crecieron increíblemente en la pandemia. Volvimos a refugiarnos, Sí, algunos en nuestros sí, sí, sí. clásicos, otros en descubrir nuevos autores y nuevas formas de leer a través de escuchar y todo eso. ¿Cómo resumirías todo esto? En el fondo, dirías que es el lado positivo de Yo este creo que enfrentamiento de de la las pandemia. mejores cosas que hemos sacado, primero la mascarilla, es decir, aprender y ya que no nos parezca raro, llevar una mascarilla cuando uno tiene un catarro, cuando uno tiene una gripe, cuando los que tienen alergia ahora han descubierto el mundo con las mascarillas. Eso por un lado, ¿no? En sentido práctico. Y luego una de las cosas más extraordinarias que hemos sacado de esto es que ha vuelto mucha gente a la lectura y ha descubierto mucha gente la lectura, la literatura, como un lugar de protección, un lugar en el que estar a gusto, olvidarte de la soledad, del aburrimiento, en el que ampliar el mundo que se nos quedó tan reducido. O sea, se nos quedó reducido en nuestro Claro, espacio de claro, casa, no maravilloso. podíamos salir. Y de repente con los libros, Pero claro, puedes ponerte los cascos y dejarte perder o en el caminando en salón la de tu playa casa. o en el salón de tu casa en relación Sí, sí, a sí. esto que tuvimos que pasar. Me quedo todavía sin saber cuál es tu favorito de los libros que se han convertido en Últimos. adaptaciones sonoras en Últimos días en Audible. Berlín, últimos días en De, Berlín. ¿tú crees que Últimos días en Berlín? Me parece completamente, porque evidentemente debe ser el que más gusto de producción sonora pudo Pero haber además es que generado, ¿no? hay una Para cosa, escoger Boris, esas hay voces, una cosa, Boris, esos que no sonidos. solamente los que escuchan el audiolibro de Últimos días en Berlín y lo ponen los comentarios aquí en Instagram, lo dicen. Me ha encantado la historia. La voz de Neus es maravillosa. Es decir, lo dicen, lo he dicho, lo han Claro dicho que es verdad. muchos de los que escuchan los audiolibros, los que han conocido mi novela a través de audiolibro y agradecen la voz de Neus. O sea que, Esto es maravilloso. Que le enviamos un saludo desde acá, porque realmente es una narradora indiscutible. Que si algún día te proponen que lo hagas tú, ¿lo harías? O te sentirías así como que no eres lo no, suficientemente actriz como para dar no la soy lo voz a todos tus suficientemente actriz, no personajes? me atrevería, no me atrevería. Sí que sé que algunos compañeros lo hacen, lo han hecho y los he visto y me da una envidia sana, pero no, no, yo no. Yo sé también mis limitaciones, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede hacer. Y además es que soy un pelín perfeccionista y entonces no sería capaz. No, no, cada uno a lo suyo. Esto es lo mismo cuando me dicen los guiones, ¿harías tú guiones? Yo no sé hacer guiones. Yo lo que sé hacer es novelas y novelas extensas, De novelas verdad. extensas. Cuando me dice Puri, mi editora, me dice, hazme un resumen. No me pidas resúmenes, yo no sé resumir, yo sé hacer una historia de 600 páginas, pero no resumir. Me cuesta mucho ser, no soy concisa, no soy concisa. Y, Claro, pero oye, que es simpático esto, pero no eres concisa porque no sabes sintetizar, te gusta muchísimo la descripción, pero te pierdes en ello incluso sí que te y lo tengo que decir reivindicas. que me ha dicho mucha gente, y es verdad, y además uno no escucha su voz realmente, la voz que escuchan los demás. Nosotros nos escuchamos nuestra propia voz distorsionada, ¿no? Y me ha dicho mucha gente que tengo una voz muy radiofónica, muy melodiosa, un tono de Es voz, cierto, es y verdad. bueno, Sí, 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 sí. me sorprende, pero de ahí a hacer el audiolibro, no, no creo.
Muy bien. Me encantaría continuar, pero ya sabes que también, aparte de que me voy ahora a la feria del libro y espero poder recibir allí más comentarios sobre nuestra conversación, me encantaría. Te quiero decir una cosa, me quedo un poco con esta historia de cómo piensas en la infrahistoria para ubicarla en momentos históricos que son dignos de ser narrados una vez más, de ser escuchados, Mira, de yo ser soy, observados. como dicen, autora, escritora de brújula. Yo me pongo a escribir y escribo, no tengo ni idea de lo que pasa, de lo que va a pasar en ese capítulo que empiezo ese día. Es como si estuviera, yo cuando estoy escribiendo es como si estuviera leyendo un libro. Me pongo a escribir, tengo que ser muy disciplinada, porque esto es Bravo. un oficio, tú lo sabes, esto es un oficio y hay que ponerse a escribir, la inspiración te viene trabajando, pero me pongo a escribir y me dejo Es llevar. verdad. Y eso sí, me tengo que Te aislar y me dejas tengo llevar. que aislar de todo, el móvil fuera, todo fuera. Me pongo los cascos, escucho música, oigo música, no escucho, oigo música, una música que elijo para cada novela, 8 o 10 piezas musicales clásicas. Eh, o sea, por ejemplo, en últimos días en Berlín, mucho No, rollo así, foxtrot, música un clásica, cierto jazz música o clásica. clásicos alemanes. Sí, música clásica Música además clásica. Claro, de la piezas temporalidad es importante. interpretadas por Joshua Bell en el violín de Joshua Bell. Y bueno, elegí esas Claro. y las escucho en bucle, las oigo en bucle, Muy, y es una forma de aislarme y de posicionar mi cerebro, proyectar mi cerebro en la historia. Y a partir de ahí dejo que los personajes me cuenten y entren en mi vida y me arrollen y me canibalicen en todos mis aspectos de vida y ellos van contándome, no te da miedo, no te da miedo que de repente te me atrapen atrapan. quizás en demasía y te No, no, resten tiempo con tu familia. A eso me refería cuando hablábamos de la me conciliación y atrapan, todo eso, me ¿no? absorben. Mi familia queda al margen, casi incluso mi marido, lo que pasa es que mi marido entra a formar parte de esto, pero cuando estoy escribiendo, además no tengo domingos, no tengo lunes, no tengo, o sea, es de lunes a lunes. Yo he estado escribiendo hasta un poco antes de la Nochebuena, de que vinieran mis hijos a cenar y eh, eh, es, Qué maravilla, me parece increíble. Pero también pienso que, bueno, que para los hijos también en algún momento será, desde luego, es algo que se acostumbrarán. Mi mamá va a estar Pero, hasta última Boris, hora de mis hijos son Nochebuena ya mayores, escribiendo. independientes y entienden, ellos son independientes y entienden el oficio de su madre y bueno, no, son muy Claro. respetuosos en ese sentido. O sea, no, Pues Paloma, pues yo creo que ese es otro gran éxito tuyo y del que podríamos estar otra hora más hablando, desde luego. Pero por hoy yo creo que ha sido fantástico. Me ha encantado conocerte un poco más. Me siento un poco en deuda porque la noche del planeta quería muchísimo ir a abrazarte y decirte esas cosas que se dicen en el previo bueno, de un finalista a de otro, hace tantos años a otro. al club. Bienvenida al club, disfruta muchísimo la gira, el estar con tu compañero ganador, con tus compañeros ganadores en este caso. No pierdas de vista ningún Sí, detalle porque todo es tan es increíble y tan irrepetible, irrepetible, es en verdad, realidad es tan es verdad. inolvidable. Exacto. Y es un gran Sí, club, más que una lo familia, es un sé, gran lo club, estoy que es lo viviendo bueno. y te ¿Entiendes? lo Tú ya agradezco tienes tu además, familia. aunque no nos, bueno, porque esa noche ya sabes que tú lo sabes que es una locura, o sea, en el momento de que los Y con los reyes, Reyes, que estaban los sí, Reyes sí, allí, sí, y en sí, Barcelona. Claro, sí, sí, era sí. todo tan intenso. Eres finalista de un Sí, planeta muy histórico, sí, y eso porque también tiene mucho que ver, volvimos a la ¿entiendes? normalidad, Desde fueron luego. Carmen Mola, que aparecieron 3 hombres detrás del seudónimo, pero fue todo muy, Y tú, fue increíble, fue increíble, es increíble. Yo realmente estoy muy tentado, desde luego, a decir que yo creo que
el audiolibro de Últimos días en Berlín. Me va a gustar tanto como leer la novela. Yo nunca me mojo en este tipo de entrevistas porque no es mi plan, pero sí creo que después de estar hablando contigo, estoy seguro que le diste muchísimos inputs a la producción, a la adaptación de esa obra narrativa Ya te en digo el yo que sí formato de audiolibro. por los que lo han Y así leído. también, Y porque es que no es, claro, claro, porque claro, es Y por que Neus, sí, que ha sido una sí, sí, cómplice sí, sí. extraordinaria. Oye, de mi parte como lector y ahora como amigo, después de esta entrevista, quiero que le mandes un abrazo muy fuerte a tu marido porque me parece magnífico la idea del equipo y creo que es algo que tenemos todos los que somos de alguna manera equipo en nuestras parejas, Sí, tenemos que fomentar. Yo creo que es un muy tipo de necesario. propaganda que es muy necesario hoy día, ¿entiendes? Claro, porque es una clave para que la gente le pierda miedo al amor y también al hacer equipo, más Sí. que a formar familias, también hacer equipo, que es largo y es importante. Mu- Te mando un beso enorme, Muchísimas pero muy, gracias, muy, Boris. muy grande. Y espero que tengamos tiempo de volver a coincidir otra Seguro que vez sí. Que más. te vaya muy bien en la feria, que firmes mucho. Un Muchas abrazo. gracias, Hasta muchas luego. gracias. Ahora lo veremos. Un abrazo Gracias, muy gracias. grande y muchas gracias, Gracias. Paloma, por estar con Hasta ahora. nosotros. Hasta ahora. Voy a hacer un anuncio para el siguiente audiolibro, que es Ana Morgan. Ay, me he levantado y no sé exactamente si me veo bien. Ana Morgade, que además es una compañera estupenda de televisión y es muy, muy querida y muy simpática y muy divertida. Y Sapiando es un programa que nos gusta muchísimo. Habrá dado voz a su libro La propia Ana, pues ya tenemos una pregunta para comenzar esta conversación en nuestra siguiente entrega del Club del Audio.